Y por estos días se cumple 25 años de la última reforma constitucional de 1994. Esta niña es la doctora Ana María Pando, quien fue convencional constituyente por la provincia de Corrientes. Doctora Pando, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días. Gracias, muy bien. No, por favor, en cuanto a las aspiraciones y a los anhelos que se tenía, ¿qué de ello se ha concretado en esa reforma del 94? Digo, han pasado 25 años, ¿qué podemos decir de aquello que se habló, que se pergeñó, que se delineó 25 años atrás? Hoy podemos decir, mira, esta parte sí se logró, esta parte no se ha logrado. Bueno, yo creo que en el balance lo logrado es muy superior a lo que pudimos dejar a la fecha en el camino. Se ha logrado el orden democrático, la igualdad de los derechos políticos como oportunidad, independientemente de que las legislaturas provinciales deben dictar las normativas de acción positiva. También se ha logrado darle un carácter constitucional al ambiente sano, y juntamente con el ambiente sano viene una recuperación del poder de las provincias en lo que significa los tratados parciales que pueden realizar en función de sus asociatividades regionales, y fundamentalmente la recuperación del dominio de lo que significan los recursos naturales. Esto ha sido todo un logro, al igual que incorporar los tratados internacionales con rango constitucional, las medidas de acción positiva, como te dije, en el primer orden, y después las netamente jurídicas que hacen a la seguridad de una nación, es la Auditoría General, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento, y como cuestión así pendiente, que creo que más nos duele a la provincia de Corrientes, es el nuevo régimen de coparticipación federal, que así como está legislado, yo diría que es un imposible constitucionalmente lograrlo. ¿Imposible constitucionalmente lograrlo? ¿Es imposible lograr un acuerdo? Y sí, en función de, si no existen los acuerdos previos, diríamos que casi imposible, porque hay una condición en el artículo 75, inciso 2, en una de sus últimas partes, donde dice: la ley convenio deberá ser modificada con una mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Entonces, cuando te dicen que es una mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara, únicamente se puede lograr como se logró la reforma de esta Constitución, con acuerdos previos. Y como una sociedad debería marchar, ¿no es cierto?, con acuerdo para las cosas que son sustentables para la calidad de vida institucional y el medio ambiente y derechos políticos de cada uno de los ciudadanos. Bueno, pero ¿ese fue un error del legislador a la hora de legislar o fue a propósito adrede? No. Lo que ocurre es que los que tenían mayoría, sí, se logró ese artículo porque mucho no les convenía modificar, porque los porcentajes eran favorables y les son favorables a la fecha. No existe explicación, por ejemplo, para que Corrientes tenga menos participación que sus socias regionales. Estamos hablando de Misiones, Formosa, claro, y la provincia del Chaco. Claro. ¿Cuál es el justificativo cuando los parámetros, ¿no es cierto?, y las necesidades sociales son prácticamente de igual rango? Si uno mira históricamente, lo particular que se encuentra es que las reformas son prácticamente únicas en cada siglo. ¿Esta reforma que ha pasado es suficiente? ¿Cree que bastará para lo que tiene que ver gran parte de este siglo XXI? Totalmente. Lo que hay que hacer es, primero, cumplirla, y segundo, cada uno de los artículos reformados significan medidas de acción positivas que hay que articular a través de leyes nacionales o provinciales. ¿Cuántas legislaturas, por ejemplo, no han cumplido con el artículo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades de género? ¿Cuántas legislaturas provinciales no han cumplido con el artículo 75 que habla de la incorporación de los tratados internacionales?
porque en los tratados internacionales justamente se está hablando de que no existan diferencias de ninguna generación. Y eso en alguna legislatura cuesta muchísimo, porque entienden que no hay que dictar medidas de acción positiva. Y con las diferencias culturales que existen en nuestro país y fundamentalmente en algunas provincias, son necesarias las medidas de acción positiva hasta igualar la condición, el régimen y las responsabilidades de cada uno de los integrantes de la sociedad. Claro, usted cuando dice acciones positivas son aquellas que, por ejemplo, denominan ley de cupo en algunos casos. Por ejemplo, que algunos, generalmente los hombres, dicen que es una acción que favorece sin tener la capacidad para lograr estar en determinado lugar. Y estamos hablando de la legislatura. Y a todo eso hay una respuesta extremadamente simple. Las responsabilidades sociales y familiares que tiene una mujer no las tiene el hombre desde lo cultural y ancestralmente. Por lo tanto, para igualar es necesario que se dicten esas medidas. Y dictándose esas medidas, elegir las mejores. Porque dictar una medida de acción positiva no significa buscar mujeres analfabetas, mujeres que no tengan igual o más capacidad del hombre. Lo que ocurre, bueno, que el hombre culturalmente estuvo llamado a otras responsabilidades sociales. Hoy ya no es así, y entonces hoy la mujer necesita esa norma igualitaria que le permita y después luchar para ser mejor en contenido, ¿no es cierto? Y además, porque con esta norma no significa que deban acceder las mujeres que no tengan la capacidad e idoneidad suficiente. Claro. No solamente eso, sino que cuando yo me enfrento con esa clase de afirmación por parte de sectores que no quieren esto, yo digo, bueno, está bien, a la mujer se le exige idoneidad, pero al hombre se le exige idoneidad para ocupar una lista. Se le exige... Bajo ningún punto de vista, ningún punto de vista no solamente que no se le exige, sino que después, en algunos cuerpos colegiados, uno no les conoce la voz, no les conoce contenidos, no le conoce ningún tipo de acción, y eso es lo más lamentable. Sí. Hay gente que es totalmente ausente. Y bueno, entonces mi pregunta es ¿por qué tanta selección, tanto miedo para incorporar una herramienta que el único propósito es de tener la posibilidad de igualdad cultural ancestral que a la mujer le estuvo siempre reservado la obligación de cuidar de sus hijos, de su casa, de todo el contexto familiar? Hace 20 o 30 años que hoy habría cierta paridad de cultura entre hombre y mujer integrantes de una familia. Pero esto con 20 o 30 años, las culturas milenarias no se resuelven. Claro, es así. La verdad que la particularidad de esta reforma, que también la otra vez podía llegar a observar, es que ha arrojado, por ejemplo, 2 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Rosati y Maqueda fueron convencionales constituyentes. Arrojó también presidentes de la Nación, Eduardo Duhalde, Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, fueron algunos de los integrantes de esta convención partidaria, sin hablar de la cantidad de gobernadores, que eran gobernadores vigentes y gobernadores que después fueron también en las distintas provincias argentinas. La verdad que uno mira lo que ha sido la conformación de esa reforma y uno se encuentra con un abanico más que interesante. A usted en lo personal, ¿qué fue lo que más le llamó la atención o lo que más ha sobresaltado y lo que más recuerda? Digo, sin contarle, por ejemplo, que fue el debut político nacional de una Elisa Carrió, por hablar de algunos dirigentes políticos nada más. Bueno, yo creo que lo más importante de la reforma fue el acuerdo previo, porque no hay modificación de la herramienta más importante que tenemos las personas en un Estado de Derecho, que es la Constitución. Y no se puede reformar una Constitución sin un acuerdo previo.
En esta reforma hubo un acuerdo que es el Pacto del Núcleo de Olivos, ¿no es cierto?, que no se pudo abrir, ese era inabrible, donde se modificaron previamente acordada 20 puntos y después hubieron temas abiertos que son los que te estoy diciendo, los dominios originarios de las provincias, el tema de tener más posibilidades como recursos, y entonces hubo dos tipos de temática, una temática cerrada con acuerdo y la otra temática abierta pero también acordado cuál iban a ser las cuestiones a dilucidar. Para mí, y a la luz de los tiempos, y habiendo transcurrido 25 años, es lo que hoy necesitamos, el gran acuerdo. Y por último, doctora, aquello que también en ciertas épocas suena controvertido, el régimen electoral, que el presidente sea electo por el voto directo, dejando y sorteando lo que era el régimen del colegio electoral, en el análisis del transcurso de los 25 años, ¿es positivo o negativo? Bueno, yo creo que es positivo todo lo que sea la elección directa. Los colegios electorales, el ciudadano vota a un consejero o vota a un elector y después no se garantiza, ¿no es cierto?, que el elector vaya a cumplir el mandato o la decisión de su voto. Yo siempre prefiero el voto directo. Hay muchísima gente que no, que dice que prefiere el colegio electoral, y bueno, esa es una modalidad, ¿no es cierto?, que por ejemplo Estados Unidos la tiene, la del voto indirecto. Los americanos no votan directamente, y bueno, y a ellos le va bien, y a nosotros lo tuvimos antes de esta reforma, y la modificación fue porque había una insatisfacción social. Claro, sí, se descreía absolutamente de todo lo que tenía que ver con... Y en Corrientes no olvidás lo que pasó entre algunos periodos cuando no se encontraba acuerdo en el colegio electoral. El famoso caso Bruso en la provincia de Corrientes. Y todos los gobernadores que actuaron de manera transitoria, elegidos por la legislatura, y la sociedad estuvo en zozobra más de 2 años. Sí. Y como consecuencia de eso tuvimos muchas intervenciones que las mismas obedecían siempre al gusto del poder central. Sí, en cierta medida comparto eso, pero también cuando no hay coincidencia de los políticos no podemos achacarle a la sociedad entera, digo. Pero por supuesto. En ese sentido me parece que la responsabilidad es mayor del político. La deficiencia, creo, actual es la falta de acuerdo, y la falta de acuerdo viene por la lejanía entre el representante y el representado. Ana María Pando, muchas gracias, muy amable. A vos, Dani, muchas gracias. Como siempre, gracias. Un muy buen domingo. Igualmente, gracias. La doctora Ana María Pando en contacto con nosotros, quien fuera convencional de la provincia de Corrientes en el año 1994, la última reforma constitucional.